Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Antes de anotarnos con la entrevista de hoy, que prepárense, es lo único que puedo decir. Aviso que tengo las inscripciones abiertas para la edición 2026 de mi mentoría grupal Multicreativos. Es una mentoría de 3 meses, coaching grupal para personas con muchos intereses creativas y o artistas que quieren trabajar un proyecto personal con método, con estructura y con guía y acompañada. Las inscripciones están abiertas hasta el 2 de septiembre, empezamos el 9 de septiembre, es un programa que doy una vez al año, así que si resuena, si estás con ganas, te espero ahí. Dejo toda la información en las notas del episodio. Y ahora sí, sin más, compartirles esta conversación riquísima que tuvimos con Lu Brusoni. Ustedes ya saben, estoy queriendo traer a muchas multicreativas y compartir acerca de sus proyectos, acerca de sus procesos reales, concretos también, porque son al final lo que más nos resuenan. Entonces, para introducirles y presentarles un poco a Lu Brusoni, Lourdes Brusoni, es multicreativa, es arquitecta de profesión, pero ilustradora como oficio principal, es argentina, vive en Barcelona y se sumó el año pasado a la primera edición de Multicreativos, un poco con ganas de reconectar, ella ahora va a contar un poco más, pero un poco con ganas de reconectar con la ilustración y de recuperar esa chispa con el dibujo, después de sentir que fue una herramienta que se fue vaciando después de estar años trabajando en estampados para moda. Entonces hablamos del proyecto de ilustración que nació en Multicreativos, que es una serie de viñetas que se llama Historias desde la Ventana, cómo fue su experiencia trabajando en este proyecto concreto. Específicamente lo que más les quiero compartir con el ejemplo de Lu es cómo podemos aprender a sostener. Ella decía que no le faltan ideas al empezar, que nunca tuvo miedo a la hoja en blanco, pero ¿qué pasa cuando en general la parte de sostener es la que más nos cuesta? Bueno, no los entretengo más, vamos directamente a hablar con ella, que tiene un montón de cosas para compartir muy ricas y que va a resonar con un montón. Que la disfruten. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy la tengo conmigo a Lu Brusoni, que participó el año pasado en el grupo fundador de Multicreativos y nos va a estar contando un poco cómo fue su proceso, qué proyecto trajo a la vida y contar un poquito cómo fue ese recorrido. Lu, gracias por venir. Contanos un poquito acerca de vos para que te conozcan. Muchas gracias a vos, Sharon, por invitarme. Un placer y un honor pasar por acá. Bueno, yo soy ilustradora, me dedico a eso hace varios años y bueno, lo que me trajo un poco al programa de Multicreativos fue justamente una crisis con el dibujo, que es como lo que me encanta hacer, por suerte de lo que vivo también, en lo que trabajo, pero que me faltaba como encontrar mi voz y cómo expresarme, ¿no? A través de eso. Y bueno, siento que fue un poco esa búsqueda la que estuve haciendo ahí en el programa. Antes de ir directo al programa, me gustaría contar un poco acerca de tu multipotencialidad, ¿no? Porque vos en profesión sos arquitecta. Sí, me recibí de arquitecta. Contanos acerca de tus múltiples pasiones, o sea, si sos una persona multicreativa, ¿qué intereses están ahí dando vueltas? Estudié arquitectura. En el medio siempre me gustó mucho el arte, pintar. Hice muchos años en taller de arte con Adri, que fue como mi gran profesora, mentora. Tardé varios años en terminar la carrera de arquitectura, pero en el medio probé hacer un profesorado de artes visuales para sacarme la espina de probarlo, que me encantó, pero bueno, era un poco incompatible hacer todo. También trabajaba en el medio, era en el 2020 con la pandemia, que ahí bajaron bastante las aguas y tenías mucho tiempo. Dejé de ir al estudio de arquitectura en el que trabajaba, dejé de ir a cursar. Y ahí como que me empecé a conectar un poco con esto de dibujar y de la ilustración, a conectar, ¿no? A investigar y aprender sobre algo que no sabía muy bien que existía y que podía ser un trabajo en sí. Y eso, no sé, y fue todo así muy autogestivo, por así decirlo. Pero bueno, ahí como que me empecé a mandar y empecé a tener ahí algunos como trabajitos de esto. Uno de los primeros fue con una chica que estaba en Canadá, que le hice unos calendarios, y ahí como que eso me envalentonó un poco más. Bueno, y después me vine a vivir a Barcelona.
Y acá conseguí un trabajo en relación de dependencia de ilustrar, de dibujar todo el tiempo, que era para hacer estampados para telas. Y en eso estuve trabajando varios años, como más abocado sobre todo a la moda. Pero bueno, yo tampoco vengo tanto del mundo de la moda. En el medio hice algunos otros proyectos más separados, pero bueno, con los tiempos que te deja no tener un trabajo de 8 horas y otros intereses respecto a la multipotencialidad. A mí me encanta hacer cosas manuales, tejer, bordar, he probado todo, cerámica, me encanta. Pero bueno, en el dibujo fue donde elegí un poco quedarme para trabajar también de eso. Y contame un poco qué fue lo que estabas buscando cuando te sumaste en Multicreativos, qué inquietud tenías, qué estaba pasando por vos en ese momento. Y bueno, después de varios años trabajando con los estampados en moda, si bien la dinámica mía del día a día me gustaba, porque era un trabajo de dibujar, me estaba pasando que se me había vuelto un poco una herramienta vacía el dibujo. No me estaba generando lo mismo que pasaba antes, porque si bien siempre es expresivo, pero había algo como de poder plasmar una idea, un pensamiento, un chiste que se me ocurría o algo así que... Claro, eso yo no lo veía al menos en los estampados y en este tipo de ilustraciones que hacía. En principio no era un tema en sí, pero bueno, con el tiempo fue algo como que fue creciendo eso como necesidad. Y si bien tuve algunos intentos de hacer proyectos así chiquitos por mi cuenta, me costaba mucho sostenerlos porque me desinflaba. Empezaba con mucho ímpetu y después, nada, la vida misma. O a veces tampoco los pensaba muy bien, sino como que, bueno, voy a dibujar esto, voy a hacer una lista, no sé, lista de dibujar a todas las personas que conozco, cosas así como muy ambiciosas. Pero bueno, creo que justamente lo que me trajo fue como esa sed, esa necesidad. Y un poco poder contar más sobre mí o expresar un poco ideas mías o reflexiones, pensamientos, cositas mías, básicamente. ¿Qué fue lo que te hizo decir, me anoto, probemos con esto? Creo que una de las principales razones fue que el programa era en grupo y yo sentía que necesitaba como una contención grupal para poder primero dilucidar la idea. Eso también igual. Yo me acuerdo que cuando lo promocionabas y eso decías, no, no importa no tener la idea clara, vamos a ir guiándola. Y eso me vino también muy bien. Pero sobre todo tener como el apoyo y poder estar compartiéndolo en ida y vuelta, como tener testigos, ¿no? De algo que va creciendo, eso hizo como una diferencia y dije, no, es esta oportunidad. Me encanta que traigas la palabra testigos porque es tan fundamental. Estoy pensando mucho en los últimos años acerca del tema de la comunidad y el rol que tiene la comunidad, que lo podemos usar con distintas palabras, ¿no? Comunidad, tribu, red, espacios compartidos, la que cada una elija, masterminds, para ayudarnos a ser constantes. O sea, creo que una de las claves en poder mantener la constancia o poder incluso sostener es tener espejos, es tener testigos, ¿no? De tantas maneras. Entonces me encanta y me pone tan contenta de que ese haya sido uno de los motivos que te dieron ganas de sumarte, ¿no? Me parece que hay algo de la dinámica del grupo que también permite poder ir creando algo y sorteando los vaivenes de cualquier proceso creativo o de cualquier proceso de llevar una idea y traerla al mundo real con todos los desafíos que eso implica. Y hacerlo acompañada sabiendo que estás en la cancha y que hay otras personas que están en la cancha también. Y viste como que de última festejarse entre sí. Sí, total. Y también porque a veces como que con una misma una es muy estricta. O a mí al menos me pasa eso. Y muchas veces por eso mismo me costaba como sostener cosas en el tiempo. Porque si no es con cada tanta frecuencia o así de prolijito y de bien hecho, no, está mal y lo abandono. Entonces, como que bueno, tener justamente estos espejos y estas personas que aparte te motiva. Eso fue súper lindo. Me encanta. Además, esto no lo dijimos, pero con Lu nos conocimos hace varios años en Barcelona, de forma muy random, en un encuentro grupal de dibujo. En Sí. Barcelona. Hay una iniciativa, si hay alguien que está en Barcelona, por favor, tiene que ir. Es una iniciativa, después lo dejamos igual todo en las notas del episodio, que se llama Barcelona Sketch Breakfast. Sí. Barcelona Sketch Breakfast. Y están hace más de 4 años, todos los viernes a la mañana, juntándose a dibujar en distintos cafés de la ciudad.
Lo organiza Xenia, creo, que es una genia absoluta de la vida. Hablemos de constancia con esta mujer que hace todos los viernes estos encuentros. Sí, es Y una nos movida conocimos ahí. espectacular. Nos conocimos ahí. Entonces me encanta porque la ilustración y el grupo, la grupalidad ya estaba ahí. Entonces cuando la vi que se quería sumar al Multicreativos, para mí nada, fue un honorazo. Me decías, Lu, que no tenías una idea súper concreta cuando te sumaste a Multicreativos del proyecto que querías trabajar. ¿Cómo fue el proceso de elegir un proyecto, que en tu caso fue un proyecto de series ilustradas, de viñetas, que se llama Historias desde la ventana? Bueno, contanos un poco cómo fue el proceso de elegir una idea. La verdad que fue bastante asistido por vos, pero yo lo necesitaba. Porque claro, cuando llegamos, como que había chicas que tenían ideas ultra claras, que después todas fuimos puliendo. Pero a mí me pasaba al revés, que sí tenían claro como esto de hacer algo diferente. Me vino muy bien como mucha guía de ir recuperando cosas que ya había hecho. Y la mayoría iban de esto, de secuencias de viñetas, uno eran como canciones ilustradas. Y dije, bueno, quiero hacer algo por ahí. Pero bueno, lo que quería ahora, por ejemplo, también era hacer algo a mano, 100% a mano. Yo trabajo muy digital y eso, tipo, yo no quería tener que usar el iPad o el Procreate para ilustrar, no, necesitaba que fuese lo más analógico posible. Y bueno, entre esas básicamente fueron las dos premisas claves. Y después, bueno, fuimos como armándole los límites para que fuese algo como un poco más cerrado, ¿no? Y que se pudiera repetir como una serie. Y ahí apareció el marco, valga la redundancia, de la ventana. Y ya, no mucho más. Y por ahora lo sostengo como tal. Cuando hablabas del marco, contanos un poco cuál fue el marco que terminaste decidiendo. ¿Con qué límites o con qué scope te terminaste comprometiendo? Es decir, de todas estas ideas y de estas sensaciones, intuiciones y toda esta investigación que hicimos durante la primera parte del programa, porque lo que Lu está diciendo es que al principio del programa para mí es súper importante que los primeros módulos se haga como toda una búsqueda medio introspectiva, medio una investigación que las ayude en el tercer módulo a elegir. Entonces, realmente cuando estás concretando justamente habiendo tenido como un poco de criterio y un poco de cabeza para que no sea justamente elijo así nomás y después sea más fácil abandonar eso porque no tiene tanto, como no tiene tanta solidez el argumento de por qué estoy eligiendo lo que estoy eligiendo. Entonces, por eso lo estaba contando acerca de esa búsqueda de referencias y de intuiciones y de para qué quería hacer este proyecto concreto. ¿Cuál fue, o sea, cómo fue esa, me lo imagino medio como un embudo, ¿no? De tipo, toda esta información se va canalizando y el proyecto puntual que hiciste tenía el marco de que fuera una serie ilustrada de forma analógica, que tenga el marco que sea de la ventana. ¿A qué te referís con la ventana, por ejemplo? Ultra concreto. Eso me ayudó mucho. Eran series de... En su momento lo planteé de 4 a 8 viñetas, después las terminé llevando solo a 4. Que la primera sea una ventana, el marco de una ventana de lo que fuese, o de la forma que tenga, lo que sea, y que empiece con miro por la ventana. Cada una. Entonces nada, así iba a empezar cualquier historia. Pero bueno, después podía ser cualquier ventana, o miro y pienso, y empezar a hacer otra cosa, no sé. Como que enseguida se van abriendo. Pero bueno, esa era la premisa inicial, no, para mí la más importante. Bueno, después la cantidad de cuadros, el material que iba a ser como con tinta y pintada en acuarela, usando 2 colores nomás. Entonces como que quedó una paleta bastante restringida. Y la frecuencia para publicarlo iba a ser cada 15 días. O sea, una serie de viñetas cada 15 días. O sea, tenía más o menos 2 semanas para hacerlas. Yo tengo un recuerdo muy claro de cuando estábamos trabajando en el módulo de elegir, donde cada uno iba compartiendo los proyectos y justamente este marco, ¿no? De ir limitándolo, que una de las dudas que vos tenías era de si no lo estabas como achicando demasiado o concretando demasiado con que sea a través de la ventana, y si eso no te iba a perjudicar, justamente porque era como delimitarlo demasiado. ¿Te acordás de esa instancia? Sí, me reacuerdo y incluso había pensado, bueno, lo sostengo así unos meses y no sé, en marzo me fijo y a medida que va pasando el tiempo digo, bueno, las ideas salen, al final es como una ventana, es algo muy metido en la vida en general de las personas. Y un poco me gusta
ya que empiecen todos iguales, también me fue como disparando, al final como es lo que abre la historia, voy pensando como ideas de, che, es importante lo que muestre la primera. O a veces, no, lo importante es solo el remate y completo con un paisaje que me parezca lindo, ¿viste? Pero no, la verdad que me dio para achicarlo, o eso que me parecía tanto, me dio como mucho más para jugar de lo que imaginaba. Me encanta, me parece tan, tan, tan importante esto de poder como observar qué miedos, qué creencias, qué observaciones van apareciendo cuando estamos formulando la hipótesis, ¿no? De, uy, esto tal vez será muy chico. Y después decir, bueno, me comprometo igual, lo voy a testear, ¿no? Nosotras trabajamos mucho en multicreativos acerca de, parto con una idea, una hipótesis y la testeo. O sea, banco un tiempo, en nuestro caso fue, no sé, como 3 meses más o menos. Entonces, bueno, en estos meses vamos a testear y después de última hago una revisión y me fijo qué cosas, si evidentemente el marco era muy pequeño y entonces lo tengo que cambiar, o tal vez me permite, como en tu caso, darme cuenta de que en realidad, menos mal, el marco es muy delimitado porque me permite entonces profundizar un montón. Y eso para mí como personas creativas es tan importante porque nos vamos tanto por las ramas si nos dan permiso. O sea, casi que no nos den tanto permiso. Tenemos que limitarnos para poder trabajar la profundidad en esos límites. Pero que es como medio una sensación de que en realidad limitar va a ser contraproducente. Entonces me encanta que lo hayas testeado. O sea, que tengas como en tu experiencia o en tu haberte dado cuenta de esto, por lo menos en este proyecto, ¿viste? Después quién sabe si en algún otro proyecto funciona de otra manera. Sí, e incluso tal vez desde el mando estético, lo gráfico, es algo que ya sabía que funcionaba, ¿no? Usar dos, tres colores, siempre me decían eso, como, bueno, vos conectate con esos colores, los mezclas entre sí, va a funcionar bien, y es cierto, pero claro, eso para las acuarelas, eso no me costó nada decirlo, pero después cuando tenía como que también aplicarlo a que conceptualmente se redujera a que siempre empieza con una ventana, era como un miedito. Pero sí, al final es mucho más relajante, te permite ponerte a pensar con mucha más libertad también. Porque ya tenés como, bueno, en mi caso, el punto de partida. ¿Y te armaste algún ritual con respecto a el trabajo de este proyecto? Contanos un poco qué ritual o qué práctica, si la hubo o no la hubo, tuviste como para ir creando estas series. Sí, tengo un re ritual y me encanta. Me reservaba una tarde de la semana y me iba a un café, pero que queda lejos, o sea, como a 1 hora caminando de mi casa, caminando como para hacer un poco de un drenadito cerebral previo. No, igual me iba o escuchando un podcast o escuchando música o nada. A veces incluso sin escuchar nada, justamente para ir pensando alguna idea, porque muchas veces sin tener idea. Pero nada, me iba siempre al mismo café que aparte es un café que me gusta porque es como medio impersonal. Yo necesito como lugares en donde haya espacio, o sea, varias mesas, ¿no? Si es algo muy chiquito, muy acogedor, me siento observada y no me gusta. Entonces era como uno que yo ya sabía que alguna mesita enganchaba, el café estaba más o menos bien, y ahí intentaba como bajar una idea, o en unas notas, o ya bocetar, o sea, los días buenos, bocetos completos con todo el texto. A mí el texto es lo que más me cuesta, porque nada, soy más de las imágenes, pero bueno, aunque sea tener ya como un esbozo más concreto. Y después, bueno, el fin de más tranquila, lo bajaba todo, los pasaba en limpio los dibujos y los entintaba y los coloreaba. Pero siempre el inicio afuera. Y para mí la clave también era esa, la caminatita previa bueno, como que llegaba en mood. De repente, sí, era como, bueno, es el momento para ir como para el germen de la historia. Eso. Después lo demás ya lo puedo hacer más en la mesa del living o en el escritorio tranquila. No necesito de estar como tan fresca. Era un poco creo que esa sensación. Me resulta muy interesante lo que estás contando porque en el episodio anterior que compartí vimos el proyecto de Juli, que a diferencia del tuyo era un proyecto puntual. Un proyecto puntual en el sentido del diseño de un objeto, en su caso un pañuelo ilustrado. A diferencia del proyecto de Juli, el tuyo era
un proceso y un proyecto recurrente, donde había como la creación de uno cada 15 días, después 15 días, 15 días después. Entonces, qué importancia, qué interesante me resulta esto de este diseño medio accidentado de un ritual que pudiera como ayudarte a entrar. Me encanta, me parece... No, no me sorprende, la verdad. O sea, qué lindo que lo hayas detectado y que lo hayas elegido mantener con esa intención, porque me parece que ayuda muchísimo. Sí, a mí me ayudó un montón, porque nada, es como un momento esperado y muchas veces puede ser también como el más frustrante porque es como, bueno, ahí es cuando se te tiene que, no sé, o caer una idea o algo, pero bueno, ya como lo armás como un plan en sí mismo, después, bueno, le vas ahí dando forma. Me encanta también que haya sido como a una hora que tenés que ir caminando y también lo que decías antes de que sea un café impersonal. Me parece que también, de nuevo, cada uno tiene distintas rutinas y distintas cosas que le funcionan. Conozco gente que por ahí necesita silencio absoluto y a mí, por ejemplo, me pasa que necesito también ir mucho a cafés. Bueno, ahora un poco reviendo esto, pero hubo una época donde iba mucho a cafés y necesitaba que fueran, como vos decías también, como cafés impersonales, a veces si son como muy de especialidad o como muy chiquititos, es número uno, me van a echar rápidamente y yo estoy acá para quedarme 2 horas. Entonces, no necesito sentirme presionada. Y después también que haya como espacio, que sí, sentir que no estoy molestando e incluso que haya un poco de barullo. A mí me funciona que haya un poco de ruido y de movimiento para concentrarme, no sé a vos. Sí, a mí también. Y aparte se empezaba a dar como una dinámica graciosa de mí empezar a ver a la misma gente que se ve que iba, o no sé, o todas las tardes, o los martes a la tarde, que en general iba yo, o miércoles, no me acuerdo exacto. ¿Y llevabas las acuarelas? O sea, ¿hacías los bocetos y llevabas las acuarelas al café también o siempre después eso lo hacías el fin de en tu casa? No, eso, las acuarelas y eso lo hacía en casa, sobre todo porque me empecé a grabar haciéndolo. A ver, contá un poco de eso. Entonces, eso también fue como una chapa que apareció. Me empecé a hacer como videitos tipo timelapse, grabándome haciendo el entintado, porque la parte de dibujo en lápiz siento que no se ve bien, y después pintando con las acuarelas. Y bueno, ya para eso necesitaba como hacer un poco más de despliegue, que ahí no lo hubiese pasado muy bien en el café. Pero nada, eso también estuvo bueno, como para mostrar un poco el detrás de escena, el proceso. Lo empecé a compartir en formato de Reels con la voz en off. Al principio explicando un poco qué es lo que estaba haciendo y después, no sé, contando tal vez cómo se me ocurrió una idea. Como que también un poco ejercitando esto de, bueno, ya está, lo voy a hacer, aprovecho y me grabo. Después, si algún día no podía, no me grababa. Y si alguna vez no quería hacer un video, aunque me hubiese grabado, tampoco lo hacía, ¿no? Obviamente. Pero está bueno. Es como dije, bueno, es un esfuercito más, pero que total ya tengo en claro qué voy a hacer, no es que me fuera a inhibir, tal vez estar filmándome, no, porque ya sabía lo que tenía que dibujar, era entintar nomás y bueno, y pintarlo. Me parece súper interesante esto que contás que surgió un poco de Yapa, ¿no? Casi como un bonus en paralelo al proyecto que vos habías elegido, que el proyecto en sí era esta serie, o sea, esta viñeta cada 15 días. Y sin embargo, dentro del proceso surgió de forma muy orgánica, de nuevo, como un bonus, hacer un reel en donde ibas compartiendo el proceso. Me encanta que lo traigas porque muchas veces escucho a creativos que tal vez están con algún proyecto y el hecho de contar o de filmar algo extra que forme parte del detrás de escena, del proceso, se vuelve como contraproducente, como que compite de alguna forma, como que el compartir de repente se vuelve el proceso artístico en sí. No sé si me explico lo que estoy diciendo. A mí un poco me pasa, me sigue pasando igual. Yo me siento cómoda dibujando y ya, ¿no? Y a veces también me doy cuenta que las cosas más lindas son las que me salen como sin planearlas tanto y lo cual implica no filmarme básicamente. Pero bueno, fue más de un lugar de, ¿por qué no probarlo? Y también un poco eso. Era como, bueno, un pasito más de... También lo bueno, en este caso de mi proyecto, de ya tener como muy en claro qué es lo que estoy dibujando, qué es entonces, bueno, nomás tener el palo ese del trípode y que molesta un poco, pero no interfiere tanto en la fluidez de estar haciéndolo y eso. Creo que también puede ser como un incentivo el hecho de que no formaba parte del proyecto en sí.
Es decir, bueno, esto era algo que por ahí lo encaro un poco como un bonus y digo, bueno, ¿por qué no? Y hay una palabra clave que me parece que dijiste recién que tenía que ver con esto de ejercitar, ¿no? El ejercitar, el tal vez compartir algo que sale de mi zona de confort, donde por ahí estoy, no sé, contando un detrás de escena, o tal vez de la misma manera que estabas ejercitando la habilidad de las palabras o de contar una historia en las viñetas en sí, como encararlo desde ese lado que me parece que puede ser como muy más positivo que otra cosa, ¿no? Como más de incentivo. Sí, 100%. Que también fueron como cosas que aparecieron, no buscadas, ¿no? De este proyecto, pero las dos que decís como esto de el ejercicio de qué palabras usar con cada imagen y cómo elegirlas, cómo expresarme con palabras, ¿no? También. Es un poco, al final era como una habilidad a desarrollar que me gusta poder practicarlo en estas mismas viñetas, que también es un poco a veces esto de saber que lo estás practicando, es lo mismo que me ayuda a decir, no estoy convencida, bueno, no importa, no es tan importante como, bueno, si el remate no se entiende tanto, bueno, la semana que viene pienso alguna mejor o lo tengo en cuenta para la próxima, pero no me limita en el sentido de como, no, esto es terrible, está re mal, no lo subas. Y con el hecho de filmarme y contar un poco el detrás de escena, lo mismo. Es un poco, sí, terapia de exposición para ir probando. Y es quitarle un poco ese peso a tengo que hacer una super pieza multimedia para poder compartir. Y bueno, no sé, me filmo con lo que tengo, más o menos, y interesante, claro. Claro, y lo voy ejercitando también. Me encanta esta idea de la terapia de la exposición completamente. Y para mí hay algo en tus viñetas y también en los videos que hiciste del proceso de cada una como complemento, que se nota mucho el tema del juego. Obviamente ya tenés como varias viñetas publicadas, entonces está buenísimo porque se empieza a ver eso seriado, se empieza como ya como espectadora lo empezás a esperar, sabés un poco qué esperarte, pero el contenido obviamente siempre va cambiando y me parece que hay algo muy fresco, me parece que hay algo muy exploratorio, me parece que hay un elemento lúdico y de juego muy presente, tanto en la viñeta como en el proceso de backstage en el que compartís, ¿no? Viene de ahí, qué sé yo, al final yo con esto lúdico que decís, lo que me gusta de este proyecto es que me mantiene como más alerta a cosas muy simples que pasan alrededor mío, que se pueden transformar en una historia, no sé, eso me parece buenísimo, es como súper divertido, o incluso, no sé, con algo algún recuerdo, la otra vez hice una con una amiga mía, siempre nos decía como que no le digamos dónde quedaba el lugar donde festejaba su cumpleaños, pero tipo, en serio, nos decía, por favor, porque es como que no quiero como que se apague esa magia de saber dónde era el lugar donde festejaba mi cumpleaños. Quiero que quede como en algo perteneciente al pasado y a mi infancia. Y que yo me acordé de eso y digo, ay, esto es ultra lindo y tierno. Y bueno, y es una forma de jugar con eso y traerlo así. Y un poco volviendo a lo de antes, me ayudan mucho los marcos y los límites para justamente, bueno, ver cómo esto lo puedo meter en que empiece con miro por la ventana. Por más de que terminó el grupo, o sea, vos digamos que en los últimos meses has continuado, has elegido continuar la serie, el proyecto, y lo has hecho también sola. Esto que decías al principio, bueno, crear acompañada, en los últimos meses, por lo menos el grupo no ha estado. Entonces, me interesa que nos cuentes un poco cómo fue y cómo te encontrás sosteniendo este proyecto, incluso cuando no está el grupo o no está la estructura. Y también que cuentes un poco esto que me contaste por mail hace un tiempito, o estas últimas semanas, de ir encariñándote con la energía del sostener. Sostener era la parte que me daba más miedo, porque es en la que suelo fallar. A mí no me cuesta empezar, no le tengo como tanto el miedo al ojo en blanco, eso no me paraliza, avanzo, pero medio como un caballo y de repente se me vuelve imposible y abandono. Y esta vuelta, bueno, yo creo que los contenidos, tipo un poco lo que aprendimos en Multicreativos, me hizo cambiar un poco como la forma de ver, ¿no? De esa exigencia de sostener. Sobre todo, yo creo que a mí como que lo que más me quedó bajado es que sostener, en mi caso, es volver. A mí me pasaba que, no sé, por X motivo, generalmente era porque a fin de año viajaba a Argentina, ¿no? Y allá no podía sostener nada porque estoy viendo a mi familia, a mis amigos, qué sé yo, y cuando volvía
abandonada. Y este año fue tipo... De hecho, creo que hice una de allá y me había olvidado las lapiceras. La hice con una Bic de estas de trazo fino que sé que no se corren con el agua. Y bueno, a ver, pruebo. Y sin filmar, sin nada. Y nada, después volví. Sí, obvio, el ritmo no fue cada 15 días ahí, habrá sido una en todo el mes. Al final fue esto de ser un poquito más laxa, más flexible, hacerlo igual, de la manera que pueda. Y también adaptando, eso también me re quedó que en algún momento no lo dijiste vos, ¿no? Adaptar el proyecto a la vida y no la vida de una al proyecto. O sea, yo ganas tengo de hacerlo, ¿no? El entusiasmo inicial, pero a medida que va avanzando también me pasa eso que es como, no sé, me ilusiona ver a dónde me va a llegar, a dónde me va a llevar. Eh, no sé, como que siento que ahora ya como que el proyecto empezó a hablar un poco por sí mismo. Eso me parece buenísimo y me ilusiona. Entonces es como una motivación también para seguir haciéndolo. Tipo, bueno, no sé, sigamos viendo a ver qué sale, ¿viste? Tal vez me intriga mucho ver si, no sé, después si lo puedo sostener por un año o tener una X cantidad de historias desde la ventana, ver si aparece algún patrón, si hay temas que toco más, si, no sé, siento que son cosas que pueden nutrirme un montón a mí también, personalmente, ni hablar, pero también como profesionalmente, ¿no? Para lo que yo hago y me parece como súper piola encarar las cosas desde ese lugar. Entonces me parece como mucho más genuino. Me encanta esto que decís de ir viendo en qué se quiere compartir el proyecto, ¿no? Como casi esta idea de tener una relación con las creaciones que vamos teniendo. Y, y qué lindo también como encararlo de esa manera porque te quita además automáticamente la presión de que vos sos la persona que está diseñando y trayendo la vida. Y en realidad es como, bueno, yo hago mi parte y después voy descubriendo también, pero menos mal tengo estos límites que me ayudan a show up cada X cantidad de días, con X cantidad de materiales y que en ese como ir showing up voy también descubriendo qué es lo que está del otro lado. Se me venía mucho mientras te escuchaba como esta idea del enamoramiento versus el amor, ¿no? Como un amor un poco más sólido, donde por ahí ya conoces a la otra persona, pero siempre por ahí si estás atenta con detalles, te vas sorprendiendo, ¿no? Y no asumir que conoces del todo a la otra persona y bueno, que eso puede dar lugar como a una relación mucho más em, sólida, tal vez es la palabra, más madura, una práctica más madura. Me encanta. Y además pensaba muchas cosas mientras te escuchaba recién, pero como que volvía a recordar algo que estaba pensando mucho ayer también, de decir, más allá de por ahí, imagínate que esta serie termina, no pasa nada, pero habrán otras, pero poder hacerlas desde este lugar que es un poco más sostenible en el tiempo, de no hacer todo al principio y después quemarte, en esta motivación egoísta mía, por lo menos, de que tengo muchas ganas de que hayan muchas voces distintas creando proyectos distintos, sinceros, genuinos desde el alma, desde esa observación cotidiana, que es en definitiva lo que a mí me ha enriquecido mi vida, los libros que he leído, las obras que he visto, las conversaciones que he escuchado, las experiencias de las que he participado, y es como, ay, qué suerte, qué suerte de por lo menos escuchar que después de pasar por multicreativos, como esa visión de cómo crear, te haya quedado. Me encanta, A mí también, me encanta. me Y encanta. te lo agradezco un montón, porque para mí fue muy clave. Como, no sé, como me amigó más con mi propio arte, como poder hacerlo desde un lugar mucho más amigable, ¿no? Nutritivo. Nutritivo. O sea, genuino en general suele ser, pero, viste, como más amoroso. ¿Y sabes qué otra cosa me ayudó mucho? Nos dijiste al principio, quiero que se enamoren de bajar las expectativas. Y yo fue como, porque claro, o sea, no hay frase más trillada que bajar las expectativas, pero de repente fue como, ya te abrazás un poco a eso, listo. Y también creo que hay algo que, bueno, en mi caso de esto que decías, que es un proyecto como reiterativo, que lo voy repitiendo cada X cantidad de tiempo, también eso me ayudó a bajar más
¿no? Como, bueno, tengo otra oportunidad, y otra, y otra, y otra. Como No decías sé, antes, tipo el remate no exacto. funcionó. Creo que incluso me parece súper interesante. Antes usabas el ejemplo de, bueno, por ahí el remate no funcionó, la próxima, no sé, pensaré uno mejor, decías. Pero incluso pienso y digo, che, el remate no funcionó. ¿Qué fue lo que no funcionó? Y de gracias a eso, analizar un poco y la próxima te das cuenta de que, un remate tiene que funcionar porque lo que hay que evitar es esta cosa, o es importante tener en cuenta esta otra cosa, que no hubieras podido tener ese aprendizaje si no te hubiera salido mal en el anterior. Y es como, menos mal me salió mal, ¿no? Exacto. Entre comillas me salió mal. La verdad que a mí en este proyecto me entusiasma más cantidad sobre calidad. O sea, a mí me importa mucho lo que pueda parecer del volumen. Siento que hay algo, como que lo jugoso puede estar en eso. Re. Y me contabas, Lu, también al principio, antes de que pusiéramos a grabar, de que estabas en una situación en este momento donde tenías ganas de armar un nuevo proyecto o de repente como que apareció la inquietud de decir, bueno, ¿qué pasa si tal vez hago más frecuentemente el proyecto que ya tengo, que es el de las ventanas, y aumento la frecuencia o tal vez invento un proyecto en paralelo? Contanos un poco acerca de eso y qué decisión tomaste y por qué. Tuve esta idea, ahora estoy como con más disponibilidad de tiempo y por un momento pensé, bueno, pues empiezo a hacer como, le empiezo a dar caña, como dicen acá, y empiezo a hacer, no sé, una por semana, así como con más frecuencia, pero me pareció que quizás, o sea, estoy contenta con cómo avanza, con el ritmo, no tengo apuro de que para X momento tener una cantidad determinada de viñetas. Y entonces me pareció mejor como tomar un poco esto, ¿no? Que fui aprendiendo para armar un proyecto y traerlo a la realidad, pero armarlo como con un poco más de cabeza, no simplemente tirar una idea ahí y ya. Y ahora estoy intentando aplicarlo, pero con otro, también en el mundo de la ilustración, para compartir otras cosas distintas también ahí en mis redes, con ganas como de tener algo, varios kiosquitos, dos kiosquitos ahí por lo menos, dos proyectitos que les puede ir dando a los dos, y aparte también ahora como con más confianza, ¿no? Por ver que pude sostener eso eso es lindo también, como al ver que, bueno, ya van varios meses, lo voy haciendo, en los momentos que se me complicó, igual después lo pude retomar. Entonces, nada, como me siento más confiada también para encarar algo nuevo. Me encanta la confianza también como resultado de experiencia, ¿no? Me refiero a no necesariamente decir, dale, sí, yo puedo, sino como, che, tengo evidencia de que yo puedo, o sea, porque lo fui cumpliendo a lo largo de todos estos meses. Y a la hora de ir, estás en esta etapa exploratoria de elegir qué otro proyecto, me parece súper atinado esto que decías bueno, en realidad no, con las series no voy a aumentar la frecuencia, me parece que tienen un buen ritmo, tal vez entonces la mejor idea sea armarme otro proyecto en paralelo. ¿Y te está sirviendo lo que vimos en Multicreativos, toda la parte de elegir y demás, lo estás usando? Sí, 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 me apoyo un montón bueno, en el material, en mis apuntes, en el workbook, como sobre todo para pensar, no sé, para hacerme preguntas, ¿no? Tipo, ¿para qué quiero hacer algo? O sea, mismo buscar los límites, estructurarlo un poquito para que me ayude después a poder sostenerlo, justamente. Re. Y volviendo a esta palabra de la que hablábamos antes, esta idea de ejercitar, para mí es tan, tan, tan fundamental y siento que lo vimos un montón en Multicreativos, pero también hago énfasis para quienes nos estén escuchando y se sientan como identificados con esto de tengo un montón de ideas y por ahí empiezo y los empiezo sin pensar y después las abandono. Es como que podemos ejercitar esto de elegir, así como podemos ejercitar el generar confianza, así como podemos ejercitar el compartir nuestro trabajo, así como podemos ejercitar cierta habilidad. Todas estas cosas son habilidades que se trabajan, que se desarrollan, que se ejercitan, se entrenan. No es que se nace o no se nace y si elegís mal los proyectos porque después no los podés sostener o por ahí porque de repente tenías estos picos de entusiasmo y después era difícil sostener. Son cosas que se van aprendiendo y me parece, a mí en lo personal por lo menos, de un alivio enorme saber que son capacidades que se entrenan, ¿no? Y que siempre están a nuestra disposición el ir construyéndolos como hábitos, como prácticas, como habilidades. No es que hay gente que nace talentosa y con estas habilidades ya de nacimiento, ¿no?
Sí, eso para mí también fue un aprendizaje súper lindo del programa, porque a mí como que tenía muchas ideas distintas, muchas me entusiasmaban, no es que, pero siempre me costó mucho elegir y nada, y sentir como, bueno, que esto, que puedes ir puliendo un poco y también que son ideas que tampoco es que se abandonan para siempre, bueno, quedan a un costado, no se pueden hacer hoy, pero bueno, tal vez en unos años o en unos meses. Y quizás en unos meses no me interesan más, que también pasa muy seguido, pero sí, fue algo como que me encantó también, como clarificarla un poco esa idea, porque a veces es muy abrumadora, sobre todo hoy por hoy que hay tanta variedad y tantas cosas para hacer y para elegir. Y enamorarse también del proyecto en sí, porque también, como decías ahora, hay tantas ideas y hay tantas posibilidades y al mismo tiempo hay tanto énfasis en conseguir las cosas con un resultado inmediato, que también el hecho de poder, durante la experiencia de traer este proyecto a la vida, ir relacionándote con este proyecto de esta manera y casi con esta curiosidad de decir, uy, ¿qué me quiere decir? Uy, ¿qué tiene para traerme? Uy, ¿a dónde me va a llevar? Es también fantástico y me parece que es un elemento clave que es lo que permite el sostener. Así que me encanta Lu. Mil gracias por venir, por contarnos con tanto detalle acerca de tu proceso, de tus aprendizajes, tu proyecto. Contanos, por favor, dónde pueden encontrarte, dónde pueden ver la serie. Primero, gracias a vos, gracias por invitarme y gracias por haber creado esta propuesta. Está muy buena, a mí me encantó, me hizo muy bien. Y bueno, y también dio origen a esto, a mi proyecto, que está en mi Instagram, que es @lowbrutzoni, con doble Z. Dejamos igualmente todo esto en las notas del episodio y vayan a chusmearlo porque realmente es maravilloso. Le contaba a Lu que cada vez que veo que sube una nueva es como, ¡ay, sí! ¡Vamos! Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias, Lu. Mil gracias. Ya tengo la próxima. Ahí está, para quienes nos están mirando por YouTube, ahí él está mostrando una hoja con las Spoiler. 4 de spoiler. Están Ahí los está. textos. Mil gracias, Lu, nos vemos. Si resonaste con la propuesta de Multicreativos, de nuevo te recuerdo que las inscripciones están abiertas para la edición 2026. Toda la información la dejo en el link en las notas del episodio. Si tenés ganas, si resuena, para mí va a ser un honor guiarte. Yo soy Sharon Bergstrom, esto es el podcast Construyéndonos. Nos vemos la próxima.